estrechamiento no hay cierre, está exactamente a nivel del ductus arterioso. Sin embargo, las conductales pues se localizan distal al ductus arterioso. Aquí, ¿cuál es lo común en la clínica que nosotros podemos encontrar? Es que las preductales son más comunes en niños pequeños y se asocian por lo regular a algún otro tipo de anomalía cardíaca, en este caso algún tipo de CIB. Normalmente son las más conocidas como diagnosticables, es decir, que las podemos sospechar en etapa prenatal. ¿Por qué? Porque existe algún cierto grado de estrechamiento difuso que condiciona el microplasia tubular y una constricción un poquito más localizada a nivel justaductal. Entonces, pues por ende, como que son las que más nos hacen como prever un poquito rojo. El 98% de las restantes, que son las ductales y las postductales, por lo regular están como hallazgos aislados, es decir, no asociados a algún otro tipo, ya sea de patología cardíaca o extracardíaca. Son más comunes en niños mayores o adultos y por ende suelen pasar desapercibidas. Si le preguntan, por ejemplo, al doctor Ceguera, siempre menciona eso de que cualquiera de nosotros puede estar coartado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es difícil y pues a veces muchas personas pasan desapercibidas. El diagnóstico pues sí es complicado, creo que es un reto diagnóstico, lo hace mucho en énfasis el libro de Galindo, porque en muchas ocasiones el arco aórtico está normal. Y no hay como un estrechamiento muy localizado a nivel del ductus arterioso. En función de la edad también se puede clasificar la coartación de aorta, puede ser una coartación infantil o puede ser una coartación en etapa adulta. Por lo regular tienen diferencias fisiopatológicas. ¿Por qué? Porque a veces hay signos como pivote muy clásicos de la coartación en el adulto, como es como un desarrollo mucho más marcado en miembros superiores que en miembros inferiores, la sensibilidad de los pulsos, etcétera, etcétera. Mientras que, pues obviamente en la etapa neonatal o la etapa infantil también tienen otro tipo de alteraciones, sobre todo en etapa neonatal cuando son unas cardiopatías pues, ductodependientes propiamente. La otra clasificación es la clasificación quirúrgica. Esta se divide en 3 categorías: si es aislada, si es asociada a algún tipo de defecto del tabique interventricular o bien si está asociada a algún tipo de cardiopatía compleja propiamente. Sin embargo, Amato y colaboradores hicieron otra clasificación ligeramente diferente, que como podemos observar está en función de si tiene defectos del septo interventricular o bien se asocia con algún otro tipo de anomalías mayores, que es finalmente lo que distingue si es A o B. Si lo va a distinguir en tipo 1, tipo 2 o tipo 3, si es una coartación primaria, si la tipo 2 es una coartación con hipoplasia étnica, o bien la tipo 3, que es un poquito más compleja porque hay una hipoplasia tubular de afecta al ritmo y el segmento comprendido de las arterias aorta izquierda y la subclavia como tal propiamente. Es una clasificación un poquito más compleja, pero se utiliza más que nada en el contexto ya de etapa postnatal por la reparación quirúrgica propiamente que utilizan los cardiólogos o los cirujanos cardiólogos pediatras. De hecho, hay una clasificación que nos propone la doctora Fátima Crispi que me parece más prudente para los fetos, en los cuales prácticamente nos agrupa lo que sería el tipo 3 con las hipoplasias segmentarias o tubulares que también le llaman, que es cuando todo el callado aórtico está pequeño, no solamente la región del istmo, y las yuxtaductales, que es cuando asociado a la región del istmo tenemos un pequeño estrechamiento, pero con el arco transverso y la aorta ascendente de un desarrollo normal. Entonces es más diagnosticable, digamos, que la tipo 3, pero como lo mencionas es menos frecuente. O la segmentaria es más diagnosticable, pero es menos frecuente que la encontremos. Ya solamente, por ejemplo, en el contexto de un corazón izquierdo hipoplásico, que esté completamente todo estrecho, pues ahí sí le podemos asociar de que no, pues es que todo el lado izquierdo está pequeño y la otra también está pequeña, porque ni siquiera la demostramos. Así es. Ahora, es importante recalcar uno de los aspectos embriológicos. Como tal, la coartación supone una alteración en el desarrollo embriológico entre los cuartos y sexto arcos aórticos izquierdos. En teoría, pues existen 2 teorías que sustentan como tal la aparición de una coartación de aorta. Una es la teoría del tejido ductal ectópico y otra es una teoría de la hemodinamia. ¿A qué se refiere la teoría del tejido ductal ectópico? Esta se explica más en las ductales y en las
flucos ductales. Y en teoría, pues va a ser resultado de una migración de células musculares lisas ductales a la aorta periductal, lo que pues va a ocasionar un estrechamiento y una obstrucción como tal propiamente del flujo que va a condicionar la coartación de aorta. Ahora, la teoría hemodinámica es un poquito diferente. Esta va a explicar las preductales, que como lo había comentado, suponen 2% de los casos y son los más diagnosticables en etapa prenatal. Y en esta se explica que hay una disminución del flujo a través del arco aórtico en istmo al menos del 25%. En teoría se supone que ya lo vimos en la circulación fetal, en fetos normales el istmo relativamente pues va a recibir un poco volumen, puesto que la mayor parte del flujo de la aurícula derecha, no es cierto, del ductus arterioso, de la aurícula derecha viene del ventrículo derecho a través de de la aorta descendente viene del ventrículo derecho, a través del ducto arterioso. Sí, el flujo de la aorta descendente viene a través del ventrículo derecho que pasa por el ducto arterioso, por ese shunt, propiamente. Y el ventrículo izquierdo, como lo habíamos comentado, aporta toda la circulación que va hacia los segmentos superiores, que pues pasan por la aorta ascendente a través de los vasos supraórticos e irriga toda la parte superior, ¿sí? Entonces, a nivel del istmo queda una proporción de sangre o proporción de flujo muy, muy pequeñita. Y cuando hay algún tipo de condición que produzca una disminución propiamente del flujo, hace todavía que el istmo se haga todavía más pequeño. Es decir, si tenemos algún tipo de anomalía como defectos rectales, una mala alineación, una válvula aorta bicúspide, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, disminuye todavía más el flujo que hay a nivel del istmo, que de por sí es pequeño, condicionando pues que este se haga un poquito todavía más pequeño y sea más diagnosticable, ¿vale? Esa es la teoría como hemodinámica como tal, ¿sí? No lo dice bolas porque me confundí al inicio, pero ya. Todas las patologías obstructivas izquierdas van a llevar a las preductales o hemodinámicas. Y todas las patologías que sean solamente de la formación del ducto van a ser las ductales y postductales. Por eso se hace más difícil el diagnóstico. Además, también es importante destacar que también hay una alteración como tal extrínseca de la pared aórtica a nivel de la capa media que condiciona que los pacientes que tienen algún tipo de contracción aórtica tengan algún tipo de alteración en la reducción de las células musculares propiamente de la aorta, que va a condicionar que pues, el paciente se predisponga a aneurismas o disecciones o incluso rupturas aórticas propiamente. Pero eso es como más histopatológico que hemodinámico. Dentro de la parte de la epidemiología, pues es importante recalcar que la coartación es la quinta cardiopatía congénita pues, más frecuente en los neonatos, supone de un 5 a un 8% de las cardiopatías críticas y tiene una prevalencia ya descrita de 1 en cada 1.600 nacimientos vivos. La relación aquí también es un poquito más común en varones, con una relación de 2 o 3, con relación a 1 en mujeres, y si bien hay muchos casos que pueden ser esporádicos, también se define algún componente genético, porque aquellas pacientes que tienen una coartación de aorta tendrán el 4% de riesgo de presentar en su descendencia algún hijo con coartación de aorta. Y el riesgo también incrementa si uno tiene un hermano con afección, de un 2% si es un hermano, y sube al 6% cuando los dos hermanos están con una afección cardiológica. Y también importante, en las madres diabéticas también supone un riesgo de un 3 a un 5% de que su feto tenga coartación aórtica. Si bien el 32% más o menos de las coartaciones van aisladas, el 68% sí llegan a presentar algún tipo de anomalía asociada, llámese a nivel del sistema cardiovascular, que es lo más frecuente en un 24% de los casos, 20% a nivel genitourinario, 12% a nivel del sistema nervioso central y 6% a nivel esquelético. Y hablando específicamente del sistema cardiovascular, pues las lesiones más comúnmente asociadas, en este caso, podemos hablar de la válvula aorta bicúspide,
que también mencionamos en la clase pasada, es la más común, de un 70 a un 80%, nada de especial el porcentaje. Otros son los defectos septales y otro es la persistencia de la cava superior izquierda. Aquí se exceptúan, obviamente, con los síndromes de heterotaxia, que ya se hablan como en un contexto completamente diferente, pero se supone que cuando nosotros tenemos la persistencia de esta vena cava, tiene un utrello que va desde un 8.4 hasta un 49 veces más de que pueda presentar coartación de aorta. Y aquí nos enfrentamos sobre todo a un dilema un poquito diagnóstico, porque normalmente cuando tenemos una vena cava superior persistente, o sea, en teoría va a condicionar que per se haya algún tipo de asimetría de cavidades, que puede condicionar que tengamos ahí también unos falsos positivos y que nos vayamos con la finta de que tiene la vena cava y también tiene coartación de aorta. Entonces, hace ahí un poquito de énfasis el Galindo de que no siempre van a coexistir las dos, pero sí condiciona riesgo, pero no van juntas siempre. ¿Sí me explico? A veces es un poquito como diferente, o sea, comprender como una patología que condiciona ciertas alteraciones, pero no justifica siempre la presencia de la coartación. En cuanto a algún síndrome genético, pues el 12%, porque es una pregunta clásica, pues la cardiopatía más frecuente en ciertos síndromes, como el canal B, ya lo habíamos visto, que aparece mucho en Down. En este caso, la coartación de aorta aparece al menos en un 12% en síndrome de Down. Y esta es una tabla muy esquemática que tiene en el Galindo, en donde podemos apreciar las lesiones o condiciones feto-maternas asociadas a la coartación de aorta, y nos la divide por patología materna de base, como podemos observar la diabetes, que ya lo comentamos, algunos pacientes con fenilcetonuria o rubiola, también es importante, fármacos, alcohol, feniltoína, triamina, ácido valproico, y anomalías cardíacas asociadas, que ya las comentamos. El tipo de cromosomopatía, cromosomía más frecuente, y algún otro síndrome, que la verdad son muy extensos, pero cabe recalcar que si encontramos alguna otra alteración, tenemos que encontrarla con un diagnóstico o agruparla con un síndrome, de los cuales están aquí. ¿Okay? Ahora, aquí viene el principal reto, que es el diagnóstico prenatal. Realmente el diagnóstico inútero es muy difícil, y esto es debido a que hay una permeabilidad del ducto arterioso y a una circulación en paralelo antes del nacimiento, lo que condiciona que este estrechamiento sea pues un poquito menos evidente, y la tasa de detección incluso se inferior al 40%. Pero pues el diagnóstico finalmente se sospecha. Siempre el diagnóstico confirmatorio ocurre en etapa postnatal, obviamente ya hasta que nazca el bebé. Pero nosotros podemos optar por signos indirectos y directos que nos pueden condicionar como que teniendo como un foquito rojo de que pudiera ser que se esté cortado o no. Entre los signos indirectos que se menciona en la literatura está el primero, que es la asimetría de las cavidades. Estas asimetrías de cavidades se acentúan mucho en la coartación de aorta. Algo muy importante que recalca también el libro es que el embarazo pues es evolutivo, no siempre se va a comportar el feto de la misma manera. Entonces, si se presenta alguna alteración, pues va a irse modificando la evolución o la morfología del corazón, porque se va a ir adaptando pues a diferentes volúmenes y a diferentes etapas. Entonces, estas se acentúan conforme mayor es la edad gestacional, esta asimetría de cavidades. Aquí se reporta que es muy útil el cociente entre la estructura que nosotros estamos midiendo versus la contralateral. Y aquí tenemos distintos puntos de corte, tanto del ventrículo derecho comparándolo con el ventrículo izquierdo, se reporta un punto de corte de 1.2 versus 1.3, o bien la simetría de los vasos, es decir, la pulmonar contra la aorta, que en teoría es de 1.2 a 1.4. En teoría, para ambos, el punto de corte por encima de 1.3 o 1.4 nos hace alta sospecha de que el feto esté cortado. Y la capacidad predictiva disminuye conforme avanza la edad gestacional, porque pues, la valoración es un poquito más limitada. En la imagen, pues podemos ver una asimetría de cavidades en donde está a expensas de una dilatación franca, al menos cualitativamente, de las cavidades derechas. Y
Si bien la asimetría de cavidades pues, tiene una sensibilidad, pudiera decir intermedia, porque no podemos decir que es tan alta, es del 62%, tiene un valor predictivo positivo del 33%. Hay un estudio que se menciona, que es el de Corbin y colaboradores, en donde evaluaron la media o de las mediciones del ventrículo derecho contra el ventrículo izquierdo, y se vio que en pacientes coartados tenía una media de 1.68 versus pacientes sanos de 1.19. Entonces podemos ver que sí es franca la diferencia. Otra es la simetría de los grandes vasos, es decir, pues la pulmonar contra la aorta. Esta condiciona un poquito de mayor sensibilidad y puede ser valorada pues en varios cortes, por así decirlo. En el eje corto, pues realmente no vamos a hablar finalmente la diferencia entre la pulmonar y la aorta, igual sí podemos ver los dos, pero ahí lo frecuente que podemos encontrar es la consistencia con la aorta bivalva, que se asocia de un 70 a un 80%. En el eje largo sí podemos ver tal vez una aorta un poquito disminuida, y el más importante yo creo que aquí, o que es un punto que nosotros hacemos más en las valoraciones de aquí, es el de 3 vasos, porque ahí vemos tanto el arco orbital como el arco aórtico. Y en el sagital nos proporciona información, porque ahí podemos obtener no tanto la comparativa tampoco de la pulmonar con la otra, ahí solamente podemos en toda su integridad el arco aórtico y podemos hacer mediciones muy precisas. ¿Okay? Aquí también hay otro estudio que fue por Lotki y colaboradores, en donde compararon la diferencia entre la pulmonar y la aorta, y encontraron que el punto de corte arriba de 1.6 ofrecía una sensibilidad del 83%, por eso es una mejor prueba como tal diagnóstica, y un valor predictivo positivo del 62% y valor predictivo negativo del 94%. Es decir, si tenemos un punto de 1.1, tiene el 94% de probabilidad de que no esté coartado. Algunas recomendaciones. En el corte de 4 cámaras entra el dilema de qué tomo como referencia para la diferencia entre los ventrículos: la longitud, el axial, la base, los anillos. Si se ponen a ver los artículos, cada quien mide de una forma distinta. A mí en estos casos en particular se me hace un poco más reproducible medir el volumen, hacer un trazado tanto en sístole como en diástole de las dos cavidades ventriculares, porque, por ejemplo, si tenemos una patología obstructiva izquierda con una válvula mitral competente, vamos a tener que todavía el ventrículo izquierdo forma parte del ápex, todavía tenemos un buen longitudinal. Entonces, si yo saco mi cálculo, digo, no, pues el ventrículo derecho tiene una longitud de 7 milímetros y el izquierdo tiene una longitud de 6 milímetros. No hay asimetría, pero pues estamos viendo esta imagen y pues hay asimetría. Entonces me voy a un modo M, en eje largo, y trato de medir las cavidades, y no, pues se contrae mucho más el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo, y pues a la hora de sacar las mediciones pues miden más o menos lo mismo. Entonces como que no es muy objetivo agarrar una solamente la longitud o solamente el axial, y ahí es donde yo les recomendaría que agarren más el volumen total, trazar toda la cavidad, tanto en sístole como en diástole, y de ahí sacan realmente la diferencia, ¿no? Pues si se ve un poquito más grande el ventrículo derecho comparado al ventrículo izquierdo, y está hasta 1.5, 1.6, 1.7 veces más grande, ahí sí hay sospecha de que hay asimetría, estás haciendo objetivo lo subjetivo, y ya podemos irnos hacia este tipo de escalas. Y para el de pulmonar aorta me parece muy bien que vas a explicarnos ahorita. Bueno, aquí lo importante es que el diagnóstico prenatal, tal vez que no son confirmatorios como les mencionaba, nos orienta a mejorar el pronóstico y también a mejorar las condiciones de tanto preoperatorias como de supervivencia ya una vez que nace el bebé. Entonces, pues en teoría estos son los ejes más o menos que les comentaba. Pues en el eje corto podemos ver o verificar, que es difícil, como lo mencionó también el doctor, o sea, ver una aorta bivalva en etapa fetal, o sea, es muy complicado y a veces sale mucho a la imaginación. Es en el corte sagital, donde no precisamente comparamos los dos vasos, pero pues valoramos la integridad propiamente del todo el arco aórtico, la integridad
integridad de los vasos supraórticos y hacemos mediciones un poquito más exactas, que ahora lo vamos a comentar. Y este es el eje que viene ahí en el eje corto, o en el eje, perdón, de los 3 vasos que menciona ahí el libro, donde pues, podemos ver el pulmonar, aorta, la cava, y sacamos la medición. No puse la imagen como exacta de la medición propiamente, pero sacamos la relación propiamente entre uno y otro. Que es no puedes medir al espacio medio entre la pulmonar y la aorta. Así es. Existe otro, la verdad no venía en las imágenes, no lo pude obtener, pero es el cociente entre la arteria carótida izquierda y la aorta transversa. En teoría, esta relación o este cociente va a ser mucho mayor en los efectos coartados, con una diferencia de una media de 0.78 versus 0.47, es decir, coartados versus sanos, ¿vale? Y la otra es la hipertrofia del ventrículo derecho, que pues podemos ver que está pues más grande, hay la simetría de cavidades, el eje está desviado, más de 57 grados mencionaba el autor. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Para ya irnos como tal a los signos directos. Aquí en los signos directos el más importante que destaca y el número 1 que se menciona es la hipoplasia del arco aórtico. Este es el parámetro que ellos refieren que es el que otorga mucho mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque aquí hay un estrechamiento del istmo y del arco transverso, que es la porción propiamente entre el tronco brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda. Entonces ahí sí lo vemos un poquito más disminuido. Para algunos autores pues es el de mayor sensibilidad, mayor especificidad, es el más consistente o el más importante como tal propiamente. En estas imágenes pues se comparan los cortes sagitales de un arco aórtico pues normal y un arco aórtico donde podemos observar una hipoplasia difusa como tal pues de todo el arco. Se ve como una grita muy pequeñita. Y obviamente aquí es importante recalcar que el empleo de los Z-score de las distintas porciones del arco aórtico en función de la edad gestacional es como nuestro parámetro de referencia más importante para verificar si está pequeño o no. ¿Sí? Esta es la imagen de una coartación preductal o segmentaria o tubular, porque todo el arco aórtico está pequeño. Cuando solamente vemos una zona de estrechamiento, sobre todo a nivel del istmo, es cuando las clasificamos como yuxtaductales, ductales o postductales. Aprovechando la imagen, vamos señalando y díganme cómo se llama el vaso. La subclavia izquierda, muy bien. Yes. Eso, muy bien. El otro es el Schild contraductal. Se trata de un rasgo más que nada anatómico primario que va a consistir en una discreta imaginación de la pared aórtica del lado opuesto a donde se inserta el ductus. Y el origen pues, tiene dos etiologías diferentes y como ya habíamos visto, puede ser en ocasiones por hemodinámica o por teoría como tal propiamente funcional o histológica por la migración animal. Realmente este shelf o esta invaginación propiamente va a condicionar una obstrucción del flujo sanguíneo que a su vez va a condicionar pues una hipoplasia del mismo. Es como lo más característico. Realmente en la vida prenatal es verlo, e incluso ellos lo mencionan, debido más bien al estado de relajación de la musculatura ductal o bien por la influencia de las prostaglandinas, este shelf no puede ser como tal visible. En cambio, cuando ya está en etapas postnatales y ya ocurre el cierre como tal del ductus arterioso, este shelf ya puede ser un poquito más prominente y pues más visible y pues ya en etapa postnatal pues es un poquito más franco a etapa fetal. Pero algo importante es que si no lo vemos, no quiere decir que no esté cortado. No siempre vamos a tener como todos los datos muy francos. Entonces es la imagen típica que vemos en los diagramas, que se ve la aorta como mochada con un pedacito, y es porque se invagina precisamente la capa íntima
y hace este estrechamiento. Entonces, a la hora de nosotros medir nuestro istmo óptico, tenemos que tomar en cuenta el shelf y medir contra la pared de la aorta descendente, bueno, a nivel del istmo, y ahí es donde nos va a dar el Z-score mucho más bajo. Acuérdense que estamos viendo los dos arcos en paralelo, nada más que el corte ecográfico pues solamente nos va a mostrar uno de los arcos, que es el arco óptico. Si nos vamos acá al diagrama del corazoncito, ahí estamos viendo solamente el arco óptico en esta parte, ¿sí? El arco óptico en esta parte, este sería nuestro arco ductal, y estamos midiendo aquí a nivel del istmo, esto blanquito de aquí representa el ducto arterioso. Entonces, realmente estamos midiendo el shelf aquí, se invagina con respecto al ducto arterioso. ¿Qué va? Y pues, Que viene marcado en 12. Ese es el ducto arterioso, y por eso cuando lo vemos así en el corte paralelo, no podemos ver los dos arcos al mismo tiempo. Entonces, por eso se imagina ahí, esa es la localización del ducto. Ahí en ese corte lo estamos viendo el corazón como paradito. Este sería la arteria pulmonar, este sería nuestro arco aórtico, solamente estamos viendo parte de la aorta ascendente. Aquí estaría más o menos el arco transverso, y están paralelos los dos arcos. Entonces, en el otro corte que veíamos hace ratito, veríamos el shelf como a esta altura más o menos. y pues el tercer signo directo, es el signo del istmoducto. Aquí se sustenta en un estudio que realizó Mats y colaboradores, en donde encontraron que este cociente, el cual nosotros medimos en un plano de 3 vasos, era el que tenía mejor área bajo la curva. Recordemos que en investigación, cuando hacen una prueba diagnóstica, la que tiene mejor área bajo la curva, es decir, la que más se acerca a un 1, es la que tiene mejor capacidad predictiva, mejor sensibilidad como tal para la detección de alguna patología. Entonces, el valor normal en teoría es 1, siendo menor de 0.74, ellos establecieron como un punto de corte para pues todos los pacientes que ya tuvieron un diagnóstico postnatal confirmatorio de cortación de aorta. Igual lo podemos hacer. Es lo mismo, estamos viendo los dos arcos en paralelo. Del lado de la pulmonar sería nuestro ducto arterioso, que acuérdense que el ducto arterioso se continúa con la pulmonar, y después estos dos se van a fusionar en la aorta descendente, y estamos comparando el lado derecho contra el lado izquierdo. El lado izquierdo es el que sospechamos que se coarta, esa es la aorta. Entonces, si está mucho más pequeño, más estrecho el istmo, pues es más probable que esté coartado. Entonces, lo normal es que nos den más o menos lo mismo, que dividamos a 1, pero si está mucho más pequeñito eso, por eso nos sale el valor por debajo de 0.74. Que en este corte un poquito más arriba, si comparamos la pulmonar contra la aorta, era el valor de 1.2 más veces grande la pulmonar comparado contra la aorta. Aquí es al revés, aquí es la aorta contra la pulmonar. Y los otros dos cocientes que se mencionan es el cociente entre la porción transversa, el arco aórtico y la aorta ascendente, y el cociente entre el istmo y la aorta ascendente. Aquí los puntos de corte que ellos establecen es el 0.94 para el primero y 0.81 para el segundo. Yo cuando han visto casos conmigo de sospecha de coartación, les mando una tablita de un artículo que pasan en el curso de cardiología fetal avanzada, que miden 3 parámetros que no son parte de los que vienen aquí en el Galindo. Uno de ellos es medir el espacio entre la arteria subclavia y la arteria carótida interna, miden esta distancia. Otro, miden un ángulo entre la aorta descendente y la aorta transversa, y otro miden un ángulo entre la aorta descendente y la aorta ascendente. Entonces, de ahí sacan unos valores y hacen sospecha o no hacia coartación. Si se fijan, cuando una patología tiene muchos índices, es que no hay un gold estándar, no hay un diagnóstico certero. Es como decía Gaby al principio, mientras más de estos se encuentren,
pues su sospecha se va a sustentar mucho más. Si solamente encuentran uno o dos, pues pueden ponerlo como sospecha de coartación. De todas maneras, los cardiólogos pediatras les van a decir que no está coartado, pero está bien sospecharlo. Sí. Muy bien. Y también, pues eso ya también lo habíamos comentado, al ser una lesión progresiva que es inútero, pues se necesita una valoración de las estructuras cardíacas. No nada más quedarnos con una valoración inicial. Si tenemos la sospecha, podemos revalorarlo cierto tiempo después y verificar si hay cambios como tal respecto a la valoración basal que nos aumenten más como que la sospecha clínica, aunque pues como les comentaba no es un diagnóstico meramente confirmatorio. Aquí la diferencia de los Z-score pues nos ayudan como a valorar como la progresión como tal de la evolución de la morfología cardíaca. ¿Por qué? Porque va a haber un menor crecimiento pues, del ventrículo izquierdo y del arco, se va a desarrollar de manera por igual. El Doppler Color sí no, es de utilidad porque también si ya tenemos nuestros signos directos, tenemos algunos otros signos directos, pues obviamente va sumando un plus la aplicación de Doppler Color. Aquí mejora la capacidad al permitir dibujar toda la parte pues, de la luz propiamente del arco aórtico y facilita la posibilidad de identificar ciertas áreas de estrechamiento. En algunos casos puede verse un flujo reverso en el arco procedente del ducto arterioso. En este caso, en las imágenes que presenté, en la imagen se muestra un arco pues, completo, un arco aórtico, con una ligera zona de estrechamiento. Podemos ver que está ahí señalada por la flechita a nivel del istmo. Y en un corte de 3 vasos, pues podemos ver el flujo revertido de ducto. Y otra cosa es importante, las velocidades. Las velocidades influyen mucho porque en las velocidades, cuando nosotros medimos la velocidad del flujo, o sea, de manera distal, esta está elevada y si medimos la velocidad proximal, esta está disminuida. En teoría, los fetos presentan algún tipo de desproporción cardíaca y también pues, niveles de desproporción como de velocidades del flujo sanguíneo que pasan por ciertas estructuras. Entonces, cuando tenemos demostrada la velocidad o la aceleración como tal propiamente de la lesión, pues aumenta más la capacidad predictiva. Eso también lo menciona mucho el doctor Oseguera cuando sesionamos casos de que está coartado con el acelerado, entonces no está cortado. Aunque también algo importante, la doctora Aida lo menciona mucho, no siempre va a acelerar, no siempre va a tener la... Ajá, exacto. Hay que ver qué tan competente está la válvula mitral, hay que ver qué tan competente está el ventrículo, si está asociado a una CIB. No necesariamente va a ser la aceleración, pero les va a ayudar bastante. O sea, si acelera, lo ven pequeño, tiene un corazón izquierdo hipoplásico, pues ya que me digas que está coartado no es noticia. La cosa está en los que solamente vemos el signo de Shelf, no tiene asociada otra patología, no se ven tan asimétricas las cavidades. Ahí es donde nos pueden ayudar estas herramientas. A ver, acuérdense como en el ducto venoso que veíamos la vena umbilical agarra un colo del Doppler y en la zona del ducto venoso se empieza a hacer el aliasing, es porque es un estrechamiento natural del vaso. En la coartación no debe de haber estrechamientos naturales, entonces cuando hay esa estenosis, cuando está más flaquito el vasito, pues va a acelerar mucho más y nos va a apoyar la sospecha de que esté coartado o no. Entonces, pues esto tiene una especificidad del 94% para coartación de aorta y sobre todo es importante la velocidad porque normalmente en ocasiones la velocidad, si nosotros la demostramos, se justifica que en etapas postnatales de aquellos fetos que se valoraron que tuvieron una aceleración, el 94% de esos fetos requirieron algún tipo de intervención quirúrgica pues de manera no justificada, pero pues eso, como mencionó el doctor, no siempre va en relación, no siempre se va a presentar, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Y pues de acuerdo con la utilidad de cada parámetro de los signos directos e indirectos, el libro propone algo que se le conoce como un test multiparamétrico para el diagnóstico prenatal de coartación de aorta, combinando pues la medición de distintas estructuras cardíacas junto con la edad gestacional. Y es aplicable sobre todo para fetos en los que nosotros encontremos una asimetría de cavidades en un corte de 4 cámaras en la cual no la podamos como que explicar como de una manera muy franca.
Entonces nos mejora la precisión para el diagnóstico como tal de una coartación de aorta. Un ejemplo que nos ponía el autor era un feto de 24 semanas con 3 parámetros presentes y es más o menos como las razones de verosimilitud del segundo trimestre, donde se tiene que multiplicar cada LR positivo, ya sea si está presente o si está ausente. En este caso, por ejemplo, ellos multiplican, no sé de dónde sacan una constante que es el 0.93, eso lo desconozco, pero me llamó la atención, buscan 0.93. Y en este caso, si le encontraron 3 parámetros alterados, multiplican ese 0.93 por 4.3, por 2.8, por 1.8, y les da una relación de 36.3. Y ya después, al hacer la conversión o la relación para ver qué tan probable es que tenga coartación, es que dividen el post-test, o sea, ese 36, entre 36 más 1 y les da una relación o un porcentaje de 97.3%. Es decir, que ese feto tiene 97.3% de probabilidad de que esté coartado en la relación al test multiparamétrico. Ahora también hacen el ejercicio de inversa. ¿Qué tal si no está coartado? Multiplican la constante, que supongo que es una constante 0.93 por 0.3, por 0.4, por 0.6 y les da un porcentaje bien bajito, como del 3%, que es 3% probable que no tenga coartación, o que tenga coartación más que nada, el porcentaje es muy bajito. Entonces, si bien lo podemos hacer de ejercicio ya, si a ustedes les llega más sospecha de una coartación, nada más para fines académicos. También se menciona algo que es la ecografía tridimensional, en este caso el 4D junto con el STIC, permite también la identificación y la evaluación de los planos cardíacos a partir de la adquisición del volumen cardíaco y su reconstrucción. Hay 4 cámaras. Exacto. Bueno, eso es como muy avanzado y bueno. Sí lo tenemos, sí tenemos STIC, más nos falta practicado un poquito. Nos falta un poquito practicar con él. Ahora, respecto a la historia natural, se menciona que el diagnóstico prenatal más precoz descrito, al menos a lo largo de los años, es en un feto de 14 semanas vía transvaginal y en un feto de 16 semanas vía transabdominal. Realmente es como muy complejo identificarlo. Igual en la cámara de los primeros trimestres. Entonces, ¿qué es lo que pasa a lo largo de la evolución de un feto con coartación? Pues prenatalmente se comporta como una lesión progresiva, es decir, que a medida que va avanzando la gestación ocurre un empeoramiento de la hipoplasia del arco distal con un menor crecimiento de las cavidades del lado izquierdo, sobre todo el ventrículo y el arco aórtico. Y esto pues condiciona como tal la dominancia de las cavidades derechas que ya la habíamos visto. Pero tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Toda entidad que produzca simetría cardíaca con dominancia de las cavidades derechas debemos tener en cuenta estos diagnósticos. Es una lista bastante amplia, va a ser una interrupción del arco aórtico, una hipoplasia del ventrículo izquierdo, algún tipo de valvulopatía mitral, un drenaje venoso anómalo, por eso también lo de la persistencia de la vena cava no siempre, o sea, sí iban de la mano, pero tampoco. Una hernia diafragmática izquierda o algún tipo de obstrucción. El manejo prenatal, pues al hacer una patología o una cardiopatía ductodependiente, pues realmente es bien tolerada in utero. Sí, no sé, yo supongo desde que alguien la conocía porque me salió el control prenatal y yo dije, sepa quién es, te la voy a poner. Y el control va encaminado a cada 4 o 6 semanas para valorar el crecimiento de las cavidades y el arco y compararlo con los Z-score dentro de la normalidad, ¿sale? La ecografía tiene que ser una ecocardiografía de manera muy minuciosa para destacar que no hay algún otro tipo de malformación cardíaca o bien estructuralmente hablando de algún otro tipo de sistema nervioso central, genitourinario, etc. Y el cariotipo lo recomienda la bibliografía, sí, porque al menos en un 30% van a tener algún otro síndrome, el síndrome de Turner o algún otro tipo, entonces sí estaría justificado si nosotros estamos ante la sospecha de una coartación. Y la resolución, en teoría, pues como sabemos, tiene que tener un centro terciario. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la atención postnatal pertinente, porque son bebés que van a necesitar la infusión de prostaglandinas
y en caso de confirmarse el diagnóstico en etapas postnatales, pues ameritan una intervención quirúrgica. ¿Qué hay del manejo postnatal? Pues como es una entidad fácilmente corregible si se diagnostica de manera prenatal, pues no le vamos a generar como mayor conflicto si la diagnosticamos y la tenemos en cuenta. Pero aquí lo malo es que esta patología no es diagnosticada incluso en el periodo neonatal precoz. Se menciona que llega a pasarse el diagnóstico en porcentajes muy altos, del 54 hasta el 60%. Se omiten los diagnósticos ya hasta que empiezan con manifestaciones clínicas. En ocasiones muchos pacientes pueden pasar asintomáticos u otros empiezan en etapas inmediatas con un deterioro muy crítico, con una falla cardíaca irreversible y acidosis, pues porque se cierra como tal el conducto arterioso. Si no lo diagnosticaron y se no le ponen prostaglandinas. Entonces, tras el nacimiento, pues obviamente a medida que se cierra el ducto arterioso, en formas leves, hay pacientes asintomáticos, pero en formas graves pues evolucionan rápido y hay manifestaciones inmediatas. Aquí el tratamiento inicial pues es la infusión de prostaglandinas para mantener precisamente ese ductus permeable, revirtiendo los efectos como tal de la hipoperfusión derivada de la constricción ductal y así estabilizar pues de manera inmediata al neonato y ya pues hacerle todo el abordaje diagnóstico para confirmarlo propiamente. Aquí la corrección pues debe realizarse según la gravedad de la lesión. ¿Para qué? Para prevenir la hipertensión y mejorar la supervivencia. Las opciones van a incluir tanto la cirugía como la angioplastía percutánea. Aquí en teoría se supone que la cirugía es la más utilizada y consiste en la resección del segmento de la coartación y una anastomosis término-terminal o término-lateral y en dado caso de que se necesite la ampliación, pues la colocación de un propio parche. La angioplastía percutánea con balón o con o sin stent también se hace, pero tiene mayor riesgo de intervención. Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta en consideración, pero pues, es algo que ya nosotros no hacemos, nada más para comentar. Y realmente el éxito de algún tipo de intervención, ya sea cualquiera de las dos, tiene un éxito alrededor del 80%. Les va bastante bien. El pronóstico en realidad es bueno, salvo tenemos que tener en consideración si tiene algún otro tipo de malformación asociada y también valorar el crecimiento fetal. O sea, si ha tenido un crecimiento tal vez un poquito tórpido, si es un bebé prematuro, etcétera, pues ahí sí, tal vez no sea tan bueno. Pero la supervivencia, esos son los porcentajes a 10, 20, 30 y 40 años. Realmente a 40 años la supervivencia no es nada especial, es un 79%, realmente tienen una buena calidad de vida. ¿Cuáles son las causas de muerte en un neonato? No, ya en etapa postnatal, pues enfermedad coronaria, una rotura aórtica, que como lo había mencionado también va mucho relacionado en cuestiones de la íntima, una hemorragia intracraneal, endocarditis bacteriana, algún tipo de insuficiencia cognitiva, pero pues es más alta en las preductales que en las postductales. O sea, les va más mal a las preductales que versus las ductales o las postductales, con una relación del 32% de complicaciones en las preductales versus un 3% en las postductales. Y como les mencionaba, también hay muchos pacientes que nunca se dan cuenta que están cortados. No. Y eso es todo respecto a los resultados. Muy bien. ¿Sí? Continuamos con Ahora, ya, para finalizar, vamos a abordar el tema de interrupción del arco aórtico. Realmente creo que son como unas patologías que más se hermanan, son similares en algunos casos. Esta es una cardiopatía congénita que se va a caracterizar por una atresia, la cual va a estar localizada entre la aorta ascendente y la aorta descendente. Esta puede ser una falta de continuidad anatómica completa propiamente, o bien puede existir algún tipo como de cordón atrésico que conecte ambos extremos aórticos. Esta es de tamaño variable, puede consistir de un 70 a un 80% como una CIB. Y la CIB aquí creo que es nuestro principal como punto pivote, porque la CIB generalmente es grande. Entonces, afecta el septo conal, lo que produce que haya como un desplazamiento tanto posterior como a la izquierda y da lugar a una mala alineación. Entonces, no siempre es como la coartación, que a veces está coartado y trae signos muy específicos. La interrupción se acompaña de la C y B y nos da como cosas como más debutantes o más características.
En este caso, pues se produce un estrechamiento también del tracto de salida del ventrículo izquierdo y en algunos casos algún tipo de estenosis supraórtica muscular. Y pues en las formas severas, pues va acompañada de una alta mortalidad, menos del 90% en el periodo neonatal, sobre todo si nosotros no la diagnosticamos en la etapa postnatal. Acuérdense que es bien importante eso de la CIB, porque es lo que le permite que haya desarrollo al ventrículo izquierdo. Cuando no se acompañan de una CIB, el pronóstico es fatal, prácticamente. Sí, porque no hay sangre que llegue al cerebro. Y dentro del diagnóstico, estas son las patologías que no se diagnostican en el 4 cámaras por la CIB. Porque ves que los vemos y se ven más o menos los ventrículos paralelos, todo. Le veo un pedacito del tracto de salida izquierdo en el 5 cámaras y se me fue el diagnóstico porque no me fui a un corte sagital para ver que no haya continuidad. Entonces puede darles la falsa imagen de que aparentemente acá abajo está todo bien. Digo, salvo la CIB, que sí es muy amplia, es notoria ahí, pero el diagnóstico no se hace en el 4 cámaras en esta patología. Y pues aquí tenemos que la interrupción aórtica preductal, o más bien la interrupción aórtica es invariablemente preductal, y eso es algo que hace mucho énfasis de Galindo. Entonces, como es preductal, asegura la perfusión sistémica de la parte inferior del cuerpo a través de la conexión con el ducto arterioso a la aorta descendente. Es lo que les explicaba al inicio, más o menos la fisiopatología de que está condicionada por el ventrículo izquierdo, la circulación superior, la circulación inferior, ya lo vimos en la circulación fetal, obviamente. Nada más que es una imagen un poquito más esquemática como para comprender lo de la interrupción preductal. Y pues esta imagen viene ahí propiamente de etapa postnatal, de una interrupción propiamente del arco aórtico, donde podemos observar pues, la ausencia entre, una vez desarrollados o establecidos los vasos supraórticos, no hay una continuidad propiamente del arco con la aorta descendente. Esto de aquí es el lumen, o sea, está cortada la pieza, pero no hay continuación de este lumen con la pieza de acá. Parece un narcótico tipo C, porque se ven los 3 vasos. Ahorita vemos. Y pues dentro de tipo A, perdón. Y puede localizarse esta interrupción en diferentes puntos, y es así que tenemos 3 tipos de interrupción del arco aórtico. La tipo A, que se origina a nivel de la arteria central izquierda, la tipo B, que es en el origen de la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda, y la tipo C, que es la más proximal entre el tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda. ¿Okay? ¿Cuál es la más frecuente? La A, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿La C? ¿La B? Es la B. Es la B. La B de bueno. Dentro del aspecto embriológico, aquí pues se va a deber a una falla de conexión entre las porciones proximal y distal del cuarto arco. Dice que en teoría los tipos tienen algún tipo de, o sea, los tipos me refiero a tipo A, tipo B y tipo C, tienen un origen diferente. Por ejemplo, la interrupción del arco aórtico tipo A se vincula a una hemodinamia anómala, que es pues responsable de toda la origen o de la génesis del arco distal. Sin embargo, en la interrupción del arco aórtico tipo B hay una migración inadecuada de las células de la cresta neural que pues van a condicionar la formación propiamente del arco. Y normalmente la tipo B se va a asociar a algún tipo de microlesión, en el caso de la 22q11, la que está asociada con algún tipo de patología cromosómica. Dentro de la epidemiología, pues realmente es una entidad rara, no es como la coartación, que es considerada la quinta cardiopatía más común. Aquí tiene una incidencia de 0.2 a 1% de todas las cardiopatías, y la incidencia es relativamente baja, de 2 a 3 por cada 100.000 nacimientos vivos. La tipo B, la más común, pues tenía razón, tiene un 50 a un 60%. La tipo A es la segunda en frecuencia de un 30% y la tipo C de un 19%. Y también tenemos
signos indirectos y signos directos que nos hacen sospechar de esta patología. El diagnóstico es muy importante y irlo como que haciendo énfasis. ¿Por qué? Porque los recién nacidos con la interrupción del arco aórtico de manera inmediata al nacimiento van a presentar acidosis y una falla cardíaca de manera irreversible. Entonces es importante ser un poquito minuciosos en nuestro análisis ecocardiográfico. En teoría, también al ser una patología ductodependiente, si nosotros la detectamos de manera prenatal, le vamos a mejorar el pronóstico propiamente al neonato. Entonces, ¿cuáles son los signos indirectos? Pues en un corte de 4 cámaras igual podemos ver asimetría de cavidades y de los grandes vasos. Importante. Aquí, como sabemos, las cavidades derechas manejan una sobrecarga de volumen mucho más amplia, y las cavidades izquierdas tienen un menor volumen debido a la existencia pues, de un problema obstructivo propiamente, que pues, va a favorecer el hipodesarrollo del arco aórtico. Aquí en la tipo B es donde hay asimetría de grandes vasos, y en la tipo A y C tenemos la asimetría de las cavidades propiamente en un corte de 4 cámaras. Yo creo que esa es como que la diferencia un poquito más distinguible entre los subtipos propiamente, que una la vemos en 4 cámaras y otra la vemos en los grandes vasos. La otra es en valorar la C y B, como les mencionaba, es muy amplia y es muy patognomónica, que la vemos en un eje largo. Aquí la C y B tiene ciertas características muy específicas. Es subaórtica, es amplia, no restrictiva y está mal alineada. Esto secundario a la mala alineación en tanto el septo conal como el septo infundibular, y condiciona que la aorta pues, va a estar cabalgada sobre el septo interventricular. Entonces va a condicionar como que esa característica. Y por ejemplo, en la imagen del lado derecho es un corte de 5 cámaras, parece de 4, pero no, de 5 cámaras, en donde es un feto con una interrupción del arco aórtico, donde aquí la aorta ascendente está hipoplásica y está condicionada a su salida sobre el defecto de la C y B. Bueno, obviamente no sale ese tascón en la medición, pero en teoría está chiquito. O sea, más pequeño. Ajá. Acuérdense cuando veíamos la clase de los cortes avanzados, que tenemos que ver la alineación mito-aórtica y septo-aórtica. Entonces, para saber si está alineado o no está mal alineado, necesitamos un corte como este. Sacamos un trazo desde aquí del septum y vemos si está alineado contra el septum, es decir, contra esta integridad septoaórtica, entonces sí tiene una correcta alineación. Pero si el septum se dirige hacia el centro de la aorta, está mal alineado, está cabalgado. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los signos directos? Pues aquí nuestra proyección sagital va a ser la más útil. ¿Por qué? Porque en ella podemos observar pues toda la morfología normal de un arco, el cual es continuo, pues de forma redondeada, donde podemos valorar pues la integridad de la aorta ascendente, todos los vasos supraórticos, la aorta descendente, etc. Entonces también dentro de esa curvatura normal pues también podemos valorar, pues como ya lo vimos, los vasos supraórticos. También podemos ver la rama de la pulmonar derecha y la vena inguinal. Y una la aplicación del Doppler, pues un flujo anterogrado, el cual es continuo propiamente. Entonces, por ejemplo, este es un corte sagital en donde se observa que no está esa característica o esa morfología normal, donde está como continua, sino aquí hay un trayecto rectilíneo una vez que sale, bueno, no se ven los vasos supraórticos de manera muy clara, pero una vez que terminan, sale directamente, o sea, no se ve como esa continuidad o esa morfología. Bastón. No, de bastón. Ajá. Y pues hay diferencias en cuanto a los subtipos. El subtipo A, que es la interrupción distal de la arteria circular izquierda, hay una discreta curvatura de esta aorta ascendente donde emergen los vasos supraórticos sin llegar a identificar la continuidad propiamente. Y en un eje corto pues podemos ver que la aorta es de menor tamaño y es pues similar a la de la contracción de aorta. No puse el eje porque solo puse la proyección explicativa. ¿Okay? En la tipo B, cuando aquí el arco está interrumpido entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda, que es lo que vemos, un trayecto rectilíneo, como tal, igual propiamente la aorta ascendente, que se va a bifurcar
Y dice que aparece una imagen en B muy característica, que como que lo que señala la flechita de la parte superior. Y pues nada más. Y en la tipo C, aquí cuando el arco se interrumpe entre el tronco y la arteria carótida izquierda, aquí la aorta ascendente es igual, rectilínea, pero está un poquito más horizontalizada y pues no llega a bifurcarse y se continúa con el tronco brachiocefálico, es decir, como que se va de largo. Ajá, exactamente. Y pues también aquí es de utilidad el doble color, ¿por qué? Porque nos va a facilitar la valoración de todo el trayecto aórtico y la continuidad y la ausencia del mismo, aunque la principal limitante, pues como también lo habíamos visto, es la superposición con el arco ductal. Entonces yo creo que ahí también es como un punto que tenemos que tener mucho en consideración para no confundirlos. El diagnóstico diferencial, principalmente una coartación y una CIB. O sea, puede consistir con la CIB, pero nada más como que no se nos vaya de paso que es una CIB mal alineada y que no identifiquemos la interrupción del arco aórtico. Y la asociación con algún otro tipo de malformaciones se justifica sobre todo en la más frecuente, que es la tipo B. Aquí puede tener manifestaciones extracardíacas que se van del sistema nervioso central a nivel musculoesquelético, genitourinario, etc. Y el riesgo de cromosomopatías, como lo había mencionado, es alto, sobre todo la microdeleción 22q11. Y de manera intracardíaca se asocia con la CIB, con una arteria superior derecha adelante, una transfusión, un tronco o una ventana oropulmonar, que por ahí también hay una ventana, cual pues es frecuente. Y aquí en este caso en los subtipos tipo A rara vez se asocia con algún tipo de cromosomopatía, pero es la segunda frecuencia. La más frecuente, mayor porcentaje, es la tipo B. Nuestra conducta obstétrica, al tener una interrupción, pues es un examen detallado, una valoración estructural y obviamente un cardio pues muy bien definido. El cariotipo aquí sí está justificado, sobre todo en las tipo B, y el control ecocardiográfico es cada 4 o 6 semanas para valorar la progresión. Como les mencionaba, son lesiones evolutivas que van dando manifestaciones conforme va avanzando la edad gestacional, pues de maneras muy distintas. Y la vía de nacimiento, realmente la mayoría de las patologías fetales no condicionan las vías de nacimiento, o siempre se consideran de acuerdo a las condiciones obstétricas habituales, salvo hay algún tipo de fallo cardíaco inminente, algún hidroxo o parecido. ¿Sí? Ya en etapa postnatal, pues, como es una patología dependiente, se requiere la reducción de prostaglandinas, valoración de intervención quirúrgica, por lo regular más o menos a las 2 semanas de vida postnatal. Y siempre es imprescindible, ahí lo mencionan los autores, el cateterismo para valorar exactamente como que toda la anatomía o morfología del arco. Y el tipo de intervención quirúrgica se condiciona dependiendo de qué tan desarrollado esté o no el arco. Cuando tenemos un arco bien desarrollado, se prefiere ese tipo de cirugía, que es la esternotomía media bajo circulación extracorpórea, y si no tenemos nada de arco, está completamente hipoplásico, se difiere la corrección a 2 etapas. Una de ellas es con una anastomosis término terminal con colocación de bandaje y ya posteriormente a los 6 meses se vuelve a reintervenir, se cierra la C y B y ya se retira como propiamente el bandaje. Realmente pues la mortalidad reportada en la literatura es el 5%, o sea, pues baja por así decirlo, aunque pues ahí lo principal es saber si la diagnosticamos prenatalmente, porque si no la diagnosticamos, pues un bebé que fallecen en etapa postnatal inmediata. Mientras tengan su ducto permeable, no fallecen. Y pues, no. Muy bien. Entonces, aspectos importantes. Es una patología que en el 4 cámaras se puede escapar. Acuérdense esa máxima que dice que el 90% de las patologías cardíacas se diagnostican en el 4 cámaras. Esta puede que solamente vean la CIB y se queden de, es una CIB como tal, hasta puede que les confunda un falot por el cabalgamiento de la aorta, pero no se pusieron a buscar el corte sagital del arco aórtico y ahí se escapó el diagnóstico. Ahí fue de que, no, pues es que no saqué el arco aórtico porque no lo vi, pues es que a lo mejor está interrupto. Entonces, tampoco todos los cortes sagitales que no pueden hacer significa que estén interruptos, a veces no nos coopera el feto,
hay que auxiliarnos de los cortes axiales, de los cortes tangenciales, pero si ven una CIB muy amplia y tiene el comportamiento de una coartación, sospechen a ver si está completito. Si alcanzan a ver ahí el bastoncito, ya nos quedamos tranquilos, pero si por más que le busquen el arco óptico nomás no le ven, sospechen de una interrupción. Y si llegan a ver una interrupción como la que acaba de nacer, va a ser tipo B. Son muy raras, es de las patologías más raras, junto con el truncus arterioso, que es otra de las patologías que si ven una en su etapa, va a ser la que vean en la vida. Que el año pasado les tocó a ustedes, ¿verdad? El año pasado les tocó a ustedes. Han sido una generación muy cardiológica. No, pues, el sitios inversos con la posefala.